Filipenses capítulo 1, versículo 22 al 26 dice de la siguiente manera: Mas si el vivir en la carne resulta para mí en beneficio de la obra, no sé entonces qué escoger, porque de ambas cosas estoy puesto en estrecho, teniendo deseo de partir y estar con Cristo, lo cual es muchísimo mejor, pero quedar en la carne es más necesario por causa de vosotros. Y confiando en esto, sé que quedaré, que aún permaneceré con todos vosotros para vuestro provecho y gozo de la fe, para que abunde vuestra gloria de mí en Cristo Jesús, por mi presencia otra vez entre vosotros. Cierra tus ojos y oremos juntos. Padre, en el nombre de Jesús, oramos esta tarde pidiendo tu dirección, pidiendo tu descanso, pero pidiendo también, Señor, que tu palabra que va a ser expuesta pueda traer a nuestra vida espiritual un gran alimento, un gran refrigerio podamos tener el día de hoy y podamos ser fortalecidos en esta verdad que es tu palabra. En el precioso y poderoso nombre de Jesús te pedimos también que tomes toda necesidad, que nadie vaya a su casa con cargas, sino que el día de hoy tú, Señor, hagas una obra en cada corazón. En Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. Ocupe su lugar un momento. Probablemente alguien alguna vez ha deseado morirse. Y en la Biblia hay casos de hombres que sirvieron a Dios con todo su corazón, se entregaron en un compromiso total a Él y quisieron pues no estar más en este mundo. Pablo dice en estas líneas que vivir en la carne es algo que ciertamente es beneficioso, pero que es mucho mejor estar en la presencia de Dios. El misionero estadounidense Adoniram Judson deseó morir cuando hizo un viaje misionero a Birmania, India, y en aquel viaje perdió a su familia, a su primera esposa y a sus hijos. Para él la vida no tenía más sentido, no había un propósito por el cual vivir y seguir adelante. Y entonces sintió ardientemente el deseo de no estar más aquí en la vida entre los mortales. Pero de repente vino a él la idea de lo que Dios podía hacer mediante su vida y comenzó a desear y a interesarse en escribir una Biblia en el idioma birmano. Y comenzó entonces a orar fervientemente a Dios y a pedirle que le concediera la oportunidad de tomar la escritura y poder llevarla hacia aquella comunidad con un idioma totalmente distinto al de él. Y Dios le concedió ese deseo. Qué lindo es Dios, porque el salmista lo expresa en esta forma: los deseos del corazón se cumplen siempre y cuando podamos ponerlos en sus manos y encaminarnos de acuerdo a la senda que Él pues ha trazado para nuestra vida. Y Dios no solo le permitió escribir la Biblia, sino que escribió también un diccionario, 2 himnos y una serie de materiales que ayudaron para que los demás misioneros que viniesen después de él pudiesen desarrollar una obra más eficaz en el trabajo de la evangelización de aquellos hombres de Birmania en la India. Pero ¿qué significa realmente vivir en la carne? Porque pudiésemos nosotros entrar en una confusión. Vivir en la carne, de acuerdo a la Biblia, la palabra tiene 2 posibles significados. Por un lado, la carne es el centro de la pecaminosidad humana. Es el centro de operación en donde podemos darles rienda suelta a nuestros propios deseos, a nuestros intereses, a nuestras emociones, y podemos cometer pecado abiertamente delante de Dios. Y el pecado, lo más trágico que podemos decir de él es que nos separa, nos aleja de la persona que nos puede ayudar en todas las cosas de nuestra vida. Este enemigo llamado carne es muy peligroso porque está adherido y nos va a acompañar hasta el día de nuestra muerte. Está en nosotros y luchamos constantemente. Es una batalla permanente, es una batalla cuerpo a cuerpo, aguerrida. Es una batalla de la que muchas veces queremos desprendernos y se nota mucho en las decisiones. A nosotros los seres humanos nos resulta difícil en mucho sentido tomar decisiones y decimos qué hacer y preguntamos
Y muchas veces estamos intentando ir a personas que nos aconsejen sobre qué camino tomar, sobre qué decisión tomar respecto a nuestra propia vida o a la vida de nuestros hijos, porque lo que realmente estamos queriendo es escuchar lo que nuestros deseos están queriendo. Estamos queriendo oír de labios de quienes pues nos permiten escucharnos, que realmente podamos nosotros hacer lo que queremos, porque ellos nos están aconsejando lo que nuestro corazón y nuestra propia carne está deseando. Pero un hombre de Dios, un consejero, un verdadero amigo te va a decir no lo que tú quieres oír, te va a comunicar lo que realmente estás necesitando escuchar en ese momento. Pablo dice que la carne produce muerte. Ocuparse en la carne, según Romanos 8:16, va a producir muerte espiritual en nuestra vida, una muerte que es trágica, porque aunque el hombre tenga vida, el hombre en su interior, dentro de sí, realmente no está teniendo la oportunidad de vivir en plenitud. Pablo también nos dice que no satisfagamos los deseos de la carne, que debemos nosotros, en lugar de eso, satisfacer los deseos del espíritu, porque los deseos de la carne y los deseos del espíritu son contrarios y van a tener una lucha. Las obras de la carne, Pablo las menciona en Gálatas 5, 19, 21, y voy a leer para que podamos conocer algunas de estas obras. Las obras de la carne son adulterio, son fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, de las cuales Pablo dice: os amonesto. Vivir entonces en la carne, por un lado, es vivir en pecaminosidad frente a la presencia de Dios, que es algo que realmente el cristiano no debe hacer. Pero en otro sentido, en otra connotación, vivir en la carne es también simplemente, sencillamente vivir en el cuerpo físico. Es habitar esta habitación que Dios nos ha permitido. En la segunda carta a los Corintios, capítulo 10, verso 3, Pablo afirma que andamos en la carne. Es cierto que habitamos en la carne, porque la carne es el medio que nos permite vincularnos los unos con los otros. La carne es el medio o el vehículo que nos permite mirar toda la obra creadora que Dios ha hecho en este mundo, pero no militamos según la carne. Es decir, no actuamos de acuerdo a los impulsos de ella, no damos rienda suelta a los deseos. Hay muchas cosas que tú deseas, pero que te frenas por alguna razón. Hay veces que tú deseas hacer algo en contra de alguna persona que te lastimó. Hay veces que tú deseas no hablarle más a alguien. Hay veces que tú deseas no perdonar. Hay veces que tú deseas no sentir temor o coraje o envidia por algo o por alguien. Y todos esos deseos que están ahí pueden llevar al cristiano a un camino totalmente equivocado. Si la carne comienza a gobernar en nuestra vida y comenzamos nosotros a vivir gobernados por la carne, vamos a cometer muchísimos errores. No es garantía tampoco el hecho de que si yo me esfuerzo por hacer las cosas bien y le doy la dependencia al Espíritu Santo de mi vida, que yo esté exento de alguna situación en donde falle delante de Dios. Sin embargo, sí es garantía que cuando el Espíritu gobierna, Él nos va a dirigir y principalmente espiritualmente vamos a tener fortaleza. Hay personas que han muerto espiritualmente. Debemos pelear. Esta es una batalla en donde nuestras armas son espirituales, en donde debemos vivir piadosamente delante de los demás para dar un buen testimonio de lo que Dios ha hecho en nuestra vida. Y debemos nosotros vivir de acuerdo a la voluntad de Dios y no de acuerdo a nuestros propios deseos, porque los deseos del hombre muchas veces son deseos contrarios. Encontramos en Juan capítulo 1 que el verbo se hizo carne. Jesús tomó la forma de hombre. Es que el cuerpo humano es solamente el lugar que Dios ha provisto en esta tierra para que nosotros podamos disfrutar de las grandes riquezas espirituales que Él tiene para nuestra vida.
El gran problema es que no hemos aprendido a vivir feliz, con gozo. El gran problema del ser humano es que no ha aprendido a satisfacer los deseos en la presencia misma de Dios. No se trata de que los deseos, que las emociones se puedan suprimir, sino más bien se trata de que esos deseos sean encaminados de forma correcta. Y la mejor manera es caminar tomado de la mano de Dios. Las emociones que no se expresan pueden dañarnos, nos pueden intoxicar, nos pueden envenenar, nos pueden matar. Pero las emociones que son expresadas de acuerdo a la dirección de Dios son emociones que van a traer gran riqueza espiritual en nuestra vida. Yo te pregunto, ¿estarás preparado para morir? Quien no está preparado para morir, tampoco lo está para vivir. El tema de la muerte es un tema que en muchos púlpitos pocas veces se habla, por temor principalmente. Pocas veces la temática de la muerte es un tema que pueda de alguna manera ser prioridad entre nosotros. La realidad de la muerte y la certidumbre de ella es que un día todos, chicos, grandes, cristianos, no cristianos, vamos a morir. Pero eso no es lo realmente importante. Lo realmente importante es dónde pasaremos la eternidad. La muerte tiene incertidumbre, pero también tiene certidumbre. No sabemos en qué lugar vamos a morir. No sabemos el día, la hora, ni tampoco sabemos la forma en cómo vamos a morir. La noticia cuando alguien muere en realidad no es la noticia. Alguien murió, eso realmente no es la noticia. La noticia es cuándo murió. Porque los seres humanos llamamos a la muerte como algo trágico. La muerte no es la cesación o la inactividad de la vida como algunos creen. La muerte es la separación de Dios, pero también es la separación del cuerpo y del alma y del espíritu que tiene aliento de vida. La muerte en el Nuevo Testamento de forma metafórica se habla como el momento en el cual el cuerpo está dormido, pero el alma después de esta vida es consciente para bien o para mal. Somos conscientes después de cerrar los ojos. Todavía la obra de Dios que nos ha prometido no se ha cumplido en su totalidad, porque los que mueren en Cristo están en la espera de la resurrección de sus cuerpos. La Biblia señala en 1 de Tesalonicenses 4:16 que los muertos en Cristo resucitarían. Habrá una resurrección para los que mueren en Cristo, pero también habrá una resurrección para los que no mueren en Cristo. Después de esta vida, nosotros de forma inmediata llegamos a la presencia de Dios, a disfrutar conscientemente en nuestra alma de los grandes beneficios que el ser un cristiano provee. ¿En dónde pasará la eternidad usted? Si el día de hoy Dios le llama y le hace un llamado para ir a su presencia, ¿cuál es el lugar que Dios le ha preparado? ¿Estaremos realmente preparados para ese encuentro en donde el Señor determine poner un punto final en esta vida terrenal, pero comience la verdadera vida de un tremendo gozo en la presencia del Señor? Pablo, y desde la percepción apostólica, señala que morir era muchísimo mejor, en el sentido en que en la presencia de Dios hay eternidad, y que el gozo en la presencia de Dios sería un gozo eterno. Que en la presencia de Dios el cristiano estaría libre de todos los sufrimientos que terrenalmente tiene, los afanes de la vida, los deseos insanos, los malos hábitos y la pecaminosidad que está adherida en esta propia carne, porque los deseos nos pueden controlar y nos pueden llevar a cometer pecado. Y Pablo dice, nada de eso hay más allá. Cuando estamos en la presencia de Dios, la percepción de Pablo es que es muchísimo mejor, porque ahí no hay llanto, no hay sufrimiento, no hay dolor, porque ahí solamente hay gozo permanente.
Pero en esta vida encontramos que hay necesidades. En esta vida encontramos que hay lágrimas. En esta vida encontramos que hay un dolor permanente. Y la descripción que Eclesiastés hace respecto a la vida es una descripción que nos debe llevar a nosotros a pensar en todo lo que vivimos de forma cotidiana o en distintas etapas. El escritor de Eclesiastés señala que hay vejez, que él disfrutó de muchas mujeres, que aún leyó muchos libros, que trabajó, que se llenó de riqueza, que se llenó de bienes, que tuvo una gran familia, pero él concluye que todo es vanidad, que nada de eso, de lo que pudo lograr y de lo que pudo construir, de toda la gloriosa sabiduría que pudo recibir, de todas las amistades que pudo compartir, nada de eso en realidad le trajo una plena satisfacción. Y en ese mismo sentido Pablo dice que hoy lo que conocemos bajo un cristal, lo que no está totalmente descubierto, lo que hoy vemos de Dios en sus manifestaciones, cuando estemos delante de Él, lo veremos cara a cara y en su plenitud máxima. Y en ese sentido también es que Pablo dice que morir es ganancia, que morir es muchísimo mejor que estar aquí. Porque mientras tú construyes, hay quienes intentan destruir. Mientras tú prosperas, hay quienes envidian la prosperidad que hay en ti. Mientras tu matrimonio se fortalece y es afirmado en Dios, hay quienes desean cortar ese matrimonio porque ellos mismos no han encontrado satisfacción plena en su vida. La vida no termina con la obra de la muerte. Pablo señala que había una necesidad entre los filipenses. Él quería cumplir su ministerio para con ellos, y la muerte, estar en la presencia de Dios en forma inmediata, para él representaría no cumplir el ministerio que había comenzado en la vida de los filipenses. Y es que cuando morimos dejamos cosas inconclusas, libros incompletos. Cuando morimos dejamos hijos que probablemente necesitarían la figura de un padre o de una madre para seguir siendo educados e instruidos en la vida. Cuando morimos dejamos familia, dejamos proyectos. Cuando morimos dejamos un sinfín de cosas. Pero las palabras que Jesús menciona en Lucas 12:15 son pertinentes para pensar en lo que la vida representa también. Jesús dijo: mirad y guardaos de toda avaricia, porque la vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee. No por ser dueños del mundo entero o de muchas cosas se vive una vida larga y feliz. Jesús señala que el deseo de la carne es empobrecernos espiritualmente, pero según Lucas 16:21 podemos ser ricos en esta vida en el Señor. Podemos tener gozo en la presencia de Dios y podemos encontrar el mayor tesoro que por mucho hemos estado buscando. Los bienes que poseemos, lo que Dios nos ha dado, no nos garantiza una vida larga ni feliz. Probablemente lo que en un tiempo parecía una bendición, ahora se ha vuelto una maldición desde nuestra propia perspectiva. Pero el contraste entre la vida y la muerte nos plantea también la promesa de una resurrección segura. Un día nuestro cuerpo será glorificado, será levantado. Seremos levantados en el cuerpo y Dios nos bendecirá y hará una glorificación, una transformación en este cuerpo que en vida tuvo muchísimos deseos y flaquezas y muchísimas obras, que cumplió, pero obras que estaban siendo dirigidas por su misma carne. ¿Cuáles son los beneficios de vivir en la carne? Para Pablo había dos beneficios, y el primero él lo señala como provechoso o provecho. Para Pablo, estar dentro de la carne o del cuerpo, seguir viviendo, en otras palabras, eso representaba un beneficio para el avance de la obra. Pablo veía debilidades en la iglesia y sabía que la iglesia de Filipenses necesitaba liderazgo e instrucción. Pablo tenía el deseo, el interés de ir ya a la presencia de Dios, pero
puso en segundo lugar sus intereses, el gozo, el no sufrir más. La condición de Pablo era que estaba esperando una sentencia que probablemente era de muerte, como lo hemos ya comentado. Y para Pablo era entonces mejor ya llegar a la presencia del Señor. Pero pensando, reflexionando un poco sobre la condición de la iglesia de Filipos, él prefiere que la voluntad y los intereses del reino de Dios pudiesen permanecer, aún por encima de que si él vivía, iba a tener que seguir sufriendo, iba a tener que seguir trabajando, iba a tener que seguir en esa misma línea, en ese empuje para que la obra de Dios siguiera avanzando. Para él, sus propios deseos ocuparon un lugar secundario para que Dios permitiera entonces, porque era más bien un deseo lo que él está expresando, más que una revelación que Dios le estaba dando. No le estaba Dios asegurando la vida, sino más bien le estaba diciendo que probablemente él estaba pensando que probablemente Dios iba a hacer algo, iba a intervenir a su favor para que él permaneciera vivo y siguiera sirviendo en la iglesia de Filipos. ¿Para qué queremos vivir? ¿Para qué queremos seguir viviendo? ¿Cuál es el propósito de estar en esta carne y de vivir físicamente? ¿Para envidiar? ¿Para dañar? ¿Para destruir? ¿Para hacer lo malo? ¿Para darle rienda suelta a nuestros propios deseos? ¿Cuál es el propósito y el fin de esta vida? ¿Hacia dónde Dios nos quiere llevar realmente? Para Pablo, su vida estaba en las manos de Dios y para él vivir representaba servir. Para Pablo era servir apasionadamente y entregarse totalmente a la obra de Dios y al evangelio. Pablo sabía que la iglesia tenía gran necesidad y había áreas de trabajo, y las voy a mencionar rápidamente. La iglesia de Filipos tenía que aprender el ejemplo elevado de la humildad, como el Señor Jesucristo lo mostró, según Filipenses 2:1-8. La iglesia debería cuidarse de los malos maestros y Pablo tenía que enseñarla, Filipenses 3:2. La iglesia tenía que aprender a resistir los enemigos de la cruz y Pablo también tenía que enseñarle a la iglesia de qué manera ellos tenían que hacerlo. La iglesia tenía que seguir mirando el ejemplo de Pablo, Filipenses 3:17-18. La iglesia tenía que aprender a vivir en unidad, en un mismo sentir, como él lo dice. Por lo menos 2 miembros de la iglesia, 2 hermanitas que estaban peleadas, Pablo le escribe en Filipenses 4 del 1 al 5 y le señala de qué manera es que ellas tenían que vivir. Pablo tenía que enseñarles también que era necesario vivir pensando en los valores del reino. Filipenses capítulo 4 versículo 8. El mundo material nos ha enseñado que debemos nosotros vivir según los valores y los principios que se han establecido. Por eso el corazón se llena de avaricia y el hombre vive acumulando, el hombre vive buscando, el hombre vive llenando su aljaba, llenando su lugar. El hombre vive queriendo satisfacer sus propios deseos. El mundo materialista nos ha también sembrado en la mente el temor de la muerte, porque nuestro cuerpo es un cuerpo material. Físicamente estamos compuestos de algo material, algo tangible, y estamos tan apegados a esta realidad presente que pensar en la muerte, pensar en el desapego de lo material que representa el cuerpo donde habita mi alma y mi espíritu, el no estar más en este cuerpo es algo que nos aterroriza. Pero por eso Jesús señala que la vida no consiste en lo material, sino que la vida del hombre va más allá de eso. Sabemos que vamos a morir porque Dios sembró eternidad en el corazón de los hombres. Eclesiastés 3:11. Y esa eternidad que Dios ha sembrado nos da la certeza y la seguridad de que un día tendremos que comparecer frente a su presencia. La vida y la muerte y el provecho que el estar vivo puede resultar al evangelio
es algo que nos debe posicionar también en un pensamiento como cristianos. Si estar en esta carne o vivir en la carne, habitar físicamente el cuerpo, está siendo de provecho para el avance del evangelio, para que mi familia, mediante mi testimonio, mi vida sea instruida. El que tú, varón, estés en este cuerpo es una señal de que debes ejercer liderazgo sobre tu casa y tu familia. Mujer, el que tú aún permanezcas en esta carne es señal de que debes instruir a tus hijos y que debes de ser una ayuda idónea para con los tuyos. El que aún Dios nos permita estar viviendo en esta carne tiene que ser, hermanos, el desafío cotidiano de que debemos nosotros influenciar de manera positiva en nuestros círculos, y que debemos alimentar espiritualmente a los de nuestra casa, y que tenemos que ser luz en medio de donde Dios nos permite brillar. ¿Alguien estará preparado para morir? Pablo, pensando en esto también y en la filosofía apostólica, acepta la voluntad de Dios y señala que él confía en que en lugar de morir, Dios le va a dar más años de vida. Y esa confianza de Pablo seguiría presente en su corazón hasta el llamado que el Eterno le hiciera. Pero él estaba listo para aceptar cualquiera que fuera la determinación de Dios, porque la vida o la muerte no depende de un hombre, no depende de un pastor. La vida o la muerte depende de Dios. En las manos de Dios está nuestro futuro. Pero si hemos conocido el carácter de Dios como iglesia, debemos entonces también vivir día a día como Dios nos ha enseñado a hacerlo. La confianza de la iglesia sería palpable si Dios permitiera que Pablo siguiera vivo. ¿Te imaginas a Pablo llegar entre la iglesia de Filipos y algún hermano mirarlo y saludarlo y decirle: estuve orando por ti mientras tú estabas en prisión esperando la sentencia, estuve orando por ti? Algún hermano más efusivo quizá iba a abrazar a Pablo y a decirle: no lo creo, lo veo y confía en Dios, pero de verdad te digo algo, no creo que tú estés entre nosotros. Alguno otro dentro de la iglesia pudo mirar a Pablo y decirle: Pablo, tocarlo y decirle: estás entre nosotros, para seguir cumpliendo el llamado de Dios para la iglesia. Es muy probable que frente a esa obra que Dios hubiese permitido en la vida de Pablo, el que la iglesia hubiese visto ese milagro, esa obra prodigiosa en la vida de él, la iglesia pudo animarse. Porque cuando hay un milagro en la iglesia, dentro de la iglesia o fuera de ella, entre algún miembro de la iglesia o entre algún conocido, alguna persona por la cual oramos, el ánimo sube. Cuando vemos que Dios está operando milagrosamente, comenzamos nosotros a sentir que Dios realmente está escuchando nuestras oraciones. Pero aunque Dios esté en silencio, ten la plena seguridad de que Dios está trabajando. Que aunque Dios responda o aunque Dios decida por este momento no responder a tu petición, ten la plena seguridad de que Dios está obrando. Que aunque tú no lo estés viendo ahora, no lo estemos viendo, hay una mano invisible que se está moviendo en medio de esa situación. Y Pablo termina aquí el relato demostrándonos que es realmente sorprendente ver cómo un ser humano puede soportar tanto dolor. El ministerio de Pablo se cumplía con una actitud de gozo. El simple hecho de mirar a Pablo, lo que la iglesia de Filipenses traía a su corazón era confianza en Dios, era alabanza, era gloria, no por lo que veía en Pablo solamente, sino más bien por lo que Cristo estaba haciendo en Pablo.
Nadie es tan capaz de soportar un sufrimiento o un dolor si la intervención de Cristo no está ahí. He visto ateos, he visto a personas que no creen en Dios, que en los momentos más duros de su vida levantan su mirada al cielo o buscan mediante una oración que alguien, una mano invisible, una intervención divina, el cosmos, algunos de ellos lo dicen así, pero que alguien, y si alguien está más allá de este primer cielo, pueda hacer algo por lo que ellos están viviendo. Pero he visto a muchos hombres y a muchas mujeres que en el peor día de su vida o en el mayor sufrimiento de sus vidas se han fortalecido por la obra que Cristo ha hecho en ellos. No se trata de las buenas obras que hacemos, se trata del impulso del Espíritu Santo, porque la obra del Espíritu Él siempre la va a bendecir. Es Él en nosotros. Si estás preparado para morir, estás preparado también para vivir. Mientras vivas en este cuerpo físico, hermano, haz un compromiso con tu Creador. Si quieres vivir una vida espiritualmente de excelencia, necesitas tener un compromiso total con Él. El progreso del reino de Dios se va a dar mediante el servicio, mediante la dedicación que mostremos y mediante la pasión que reflejemos también en el Señor. ¿Por qué estás vivo hoy? ¿Cuál es la razón de la vida? ¿Por qué vivimos en esta carne hoy? No te afanes más. Perdemos tantos lindos episodios en la vida. Perdemos momentos especiales del crecimiento de nuestros hijos. Nos olvidamos de abrazar y de amar a nuestro esposo porque decimos voy deprisa al trabajo. Nos olvidamos de tener una linda mañana con nuestra familia, con nuestros amigos. Y muchas veces también nos olvidamos de tener lindas mañanas o lindas veladas con Dios. No pierda el tiempo. Aprenda a vivir, viva, deje vivir a los demás y deje que la obra del Espíritu Santo, la cual Él siempre va a bendecir, lo impulse a usted para vivir en un compromiso total con Dios y construya lo que realmente es importante. Buscad primeramente el reino de Dios y su justicia y todo lo demás vendrá por añadidura. Construya su espíritu, dentro de su espíritu construya, aliméntese.